Sin darles demasiados detalles, un ejemplo es que en la canola, de donde se produce un aceite, el aceite ha aumentado el contenido de ácidos que lo hace amargo una vez que se usa. Pero ahora estamos teniendo que utilizar probablemente 3 veces más herbicidas por la aparición de las supermalezas. Es que todas las cosas que nos dijeron en 1996 fueron simplemente una mentira. Así es, como agricultores, Canadá no puede vender ni un costal de canola a la Unión Europea. Hay muchos países en el mundo que no compran productos transgénicos. Como resultado de no poder vender nuestros productos a muchos países del mundo, hemos perdido muchas fuentes de trabajo y hemos perdido muchas fuentes de ingreso para los. No solo afecta a los cultivadores o de soya, sino incluso, por ejemplo, está afectando a los que producen miel, porque parece que la miel está también contaminada con transgénicos. Y ahora muchos países del mundo ya no están importando miel canadiense, porque una abeja no sabe la diferencia entre transgénico o no. Así es que lo que ustedes introduzcan en una planta no tienen que pensar solamente sobre esa planta, sino sobre las plantas dentro de la misma familia. La planta de canola pertenece a la familia de las brásicas. Los rábanos, la coliflor, ¿qué más? Hay muchos otros cultivos que son parientes. A través de la polinización cruzada amplia, estos genes transgénicos han empezado a entrar a estos otros cultivos que ya tampoco podemos vender. Monsanto ha estado tratando de introducir el trigo transgénico en Norteamérica. Hay muchísima oposición, la gente está muy enojada al respecto y yo pienso, habla él, que no se les va a permitir. Más del 80% de los países que compran esta variedad específica de maíz han dicho que si se produce transgénico no la van a comprar. Sí, es que los productores de trigo, al ver lo que nos está pasando a nosotros, productores de canola, están muy preocupados de que nos pase lo mismo. Aquí en México ustedes todavía tienen la opción. No creo que nadie debería de tener el derecho de poner una patente sobre una forma viva. Monsanto, en el caso de la Corte, dijo lo siguiente: en el momento en que nosotros ponemos el gene en la semilla, inventamos la semilla. Y a pesar de que hay miles de otros genes dentro de esa semilla, ellos son dueños de la semilla. Y han dicho en los papeles de la Corte que una vez que la semilla germina y produce una planta, Monsanto ha inventado una planta. ¿Y dónde para esta historia, no? ¿Qué pasa cuando se pone un gene en un animal, en un pájaro, en una abeja? ¿Y qué tal en un humano? ¿A quién le va a pertenecer usted o a quién le voy a pertenecer yo? Y este es exactamente el punto que se va a resolver pronto en la Suprema Corte de Justicia de Canadá, si el poner un gen en un organismo le da a usted posesión de ese organismo. Ustedes son el centro de origen del maíz, ¿lo quieren perder? ¿Quieren perder esto? Les pasará, créanmelo, así como nos pasó a nosotros en Canadá. Así es, tan rápido que a nosotros nos pasó en unos 4 o 5 años. Otra cuestión es decidir si quieren ustedes una corporación que tenga control sobre sus fuentes de semillas y por lo tanto sus fuentes de alimentos. Las compañías nos han convencido, nos han dicho que la comida que se produce de estos productos es equivalente o es la misma que la de no transgénicos. Tenemos científicos de Japón, de Alemania, de Escocia y de Suiza que nos están diciendo que los productos de estos organismos transgénicos no son lo mismo que los productos no transgénicos. Y me parece que estos países tienen tan buenos o mejores científicos que los de Monsanto. Esta es la razón por la que estoy aquí en México hablando con ustedes, no para decirles lo que hagan, sino simplemente para pasarles la historia de lo que me pasó. Ustedes tienen la elección, está en sus manos. I've been farming for 53 years, and in those years I've grown mostly wheat, canola, oats, and peas. I would say that our best grains, our best seeds, have not been developed by research people or scientists. They have been developed by farmers. In August the 6th of 1998, they launched a lawsuit against me. Monsanto alegó que Percy había obtenido ilegalmente su canola genéticamente modificada sin una licencia y había infringido así su patente. When I went to seed
my canola fields, I was advised by my lawyer not to use my own seed again because I now knew it was contaminated by Monsanto's genetic altered canola. And it was seed that was adapted to this region and grew quite well because it was resistant to various diseases. Percy destruyó más de 500 kilos de semillas que él y su esposa habían desarrollado durante décadas. The lawsuit and my loss of my seeds was the hardest thing that could have ever happened to us. Now here Monsanto comes along, what we worked for all these years, they just want to take it away just like that from us. I could never do that, to go into their office and take anything. I would be prosecuted. And they can just come and do anything to the farmers just like they own them or so. It really is upsetting. And I feel they've taken my rights away and my privacy. And we're not the only ones. They've been doing too, as many others. Why are they prosecuting so many of these little farmers? Well, they're only maybe worth a couple of 100,000 when they're such a multinational company. Why? Is it greed, or is it they just want to control all the seeds? ¿Cuál es el contexto mexicano y por qué estamos preocupados de los posibles impactos irreversibles del convertir al maíz en un bioreactor que se siembre en México? Hay un riesgo inminente de que se contamine la cadena alimenticia con estos desarrollos y esto puede tener consecuencias muy graves, que es el paradigma actual, el paradigma contemporáneo en la biología, que ha quedado demostrado por una gran cantidad de artículos científicos, estrictamente científicos, es que el genoma no es una suerte de recetas que de manera unilineal y mecánica, como lo hace un programa en una computadora, dirige las instrucciones para que un organismo se desarrolle y se desenvuelva a lo largo de su vida. Sin embargo, en contraste con esto, que es lo único que validaría la tecnología actual, que está detrás de todas las líneas que se están ofertando y de muchas de las cuales todavía están en las líneas de producción, es que el genoma es dinámico, fluido. Las interacciones entre los genes son importantísimas, a veces más importantes que los genes particulares. La epigénesis es importante, es decir, todo lo que está por encima de los genes. Un gen afecta varias características y varios genes afectan a un mismo rasgo. Y las interacciones de los genes, además con el ambiente, son cruciales para determinar cuál va a ser el efecto de ese gen en el fenotipo, es decir, el conjunto de rasgos visibles de los organismos. Y por lo tanto no hay equivalencia sustancial entre un organismo genéticamente modificado y un organismo no transgénico, y por lo tanto las conclusiones del documento de la Academia Mexicana de Ciencias son obsoletas, deben actualizarse, y por lo tanto los análisis de riesgo que se implican en la ley de bioseguridad de Estados Unidos y de la mexicana, que por desgracia y por la capacidad de cabildeo de las compañías es muy parecida a la americana, no son suficientes. Y por eso en Europa, que es de los continentes que más han rechazado estas primeras líneas de transgénicos, y no por otra cosa, sino porque es uno de los continentes donde hay mayor capacidad científica y donde la clase media tiene un mayor impacto sobre las decisiones públicas, y donde a pesar de haber corrupción no la hay tanta como en muchos de los países latinoamericanos y del tercer mundo, en donde estas compañías han tenido capacidad de cabildeo y de convencimiento. Tenemos una tecnología que implica contaminación con vida propia, es decir, riesgos dinámicos al futuro, en donde tenemos un anidamiento muy complejo desde el nivel de la construcción quimérica que se introduce a los organismos vivos, pasando por el genoma, las plantas individuales, su interacción con el ambiente y las condicionantes socioeconómicas de incertidumbres, insuficiencias y riesgos anidados que tienen impactos públicos, colectivos, ambientales y de largo plazo incuestionables, ya dado todo el cúmulo de datos científicos.